La presentación va a ser más que nada rápida. Vamos a trabajar solamente con los comandos que usamos en el RhinoScript. Antes de meternos directamente con el código, a mí me gusta siempre arrancar con más o menos una como del global y después ir desglosando. Y primeramente, más que nada, cómo a mí me gusta entender la programación, que es una referencia de Harry Potter. Este, que lo principal para entender la programación es poder abstraerse, y creo que viene mucho de la mano con esto también de poder imaginar las formas y eso, es poder abstraerse un poco y poder traer esas ideas al mundo informático con todo lo que es el código. Y el código, una vez escuché un muchacho, un programador, que decía, el código es como hacer magia, o sea, vos tenés que decir las palabras necesarias de la manera correcta, para que el código funcione. Así que, bueno, acá como dice Hermione, es Leviosa, no Leviosar. Por eso a Ron no le salía el hechizo. Yendo más ahora sí como al lenguaje de sí, al lenguaje de la programación, para realizar esta magia, este hechizo, eh, como bien decía, es necesario poner las palabras correctas y eso. Eh, la manera y los pasos que se siguen para ejecutar dicho script y que se ejecute correctamente se llama algoritmo. El algoritmo es, como dice acá, es como una definición un poco más técnica, es un conjunto de pasos que se usan para ejecutar la tarea. Acá, el ejemplo más común, cómo es para cocinar un huevo. Si es frito, si no es frito, si se sala, si no se sala, y se puede ir complejizando un poco más. Entonces, acá tenemos el script de la esfera, que es como el más común, el que venimos usando, y que está separado en dos. Acá tenemos la parte de la primera parte, que es la que llama a la función. Ya después vamos a ir viendo qué es una función, qué son las variables, qué son las estructuras de control. Pero para que tengan un vistazo general más o menos con el diagramita de bloque, que acá arriba está funcionando esto y acá abajo está funcionando esto. Acá llaman a las variables y acá se empiezan a aplicar las estructuras de control. Si pasa tal cosa, si se cumple una condición, que pase tal cosa; si se cumple otra condición, que pase tal cosa; y acá, por ejemplo, hay otra condición más, y así sucesivamente hasta que, por ejemplo, esta condición se deja de cumplir. Entonces, más o menos, para ir entendiendo esto, tenemos las herramientas. Si volvemos a la analogía con la magia, tenemos, por así decirlo, las palabras claves para hacer los hechizos y eso, y se dividen en estas. Tenemos las variables, arreglos, que es donde nosotros guardamos la información; tenemos los operadores, y después tenemos más herramientas, las más complejas, que son los condicionales y los bucles. Y después tenemos las funciones y subprocesos. Vamos a las variables. O sea, las variables es como el primer paso para guardar un dato. Acá en el ambiente de la computadora, todos esos datos se guardan en memoria. Entonces, para poder utilizarlos, tenemos que guardar lo que imaginamos, que en este caso serían números, serían cálculos, ecuaciones, en un sitio en memoria. Estos sitios en memoria se llaman variables y, dependiendo del programa, algunos tienen que ser declarados, otros directamente con simplemente nombrar la variable y asignarle el valor, ya queda guardado. En el caso del RhinoScript, para indicarle al RhinoScript precisamente que es una variable, se usa la palabra dim, que acá se puede ver. Acá, por ejemplo, para declarar b y pi, se declara, se dice, o sea, dim, esto le dice al Rhino, esto es una variable, se llama b, y esto es una variable, se llama pi. Y a pi se le asigna
4 por arco tangente, que es para sacar el pi. Y después, fíjense que acá dice pi igual a 0. Entonces ya acá le estás diciendo al Rhino que pi es un número. Dependiendo de los lenguajes, a veces tenés que especificar más si es un número, si es una cadena. En este caso no tanto. Por suerte, tanto RhinoScript como Python no hace falta. Después están los arreglos. Ah, miento, me estaba saltando. Están los operadores. Con los operadores, bueno, es más o menos como en el mundo real, con los que multiplicamos, sumamos. Está este, que es el módulo, que es como el resto, como se decía en su momento. Esto se usa mucho en las comparaciones lógicas. Si vos querés separar los números pares de los impares, si querés separar una cosa de la otra, se usa este. Este está bueno para si quieren experimentar. Y después tenés los lógicos, que acá no los hemos usado, pero quizás más adelante con algunas ideas se pueden llegar a usar para experimentar a la hora de, qué sé yo, yo quiero que la línea pase por tal lugar si los resultados son iguales o distintos de tales. Acá están los que se usan. Esto significa igual. ¿Por qué se usan dos iguales? Porque un igual solo se usa para asignar los valores a la variable. Entonces, cuando vos querés decir que algo es igual a otra cosa, se usan dos. Si querés decir que algo es distinto, se usa la exclamación con el igual. Y bueno, y esto es, calculo yo que ya los deben conocer, que es mayor, menor, menor igual, mayor igual. Y estos los puse de chapa, no creo que los usemos, pero para que lo tengan presente, son operadores booleanos, que significa está el i, el o el not, que i es cuando, si vos tenés dos valores true, el i te da true, pero si alguno de los dos es falso, da falso. El OR, con que uno de los dos valores sea verdadero, te va a entrar verdadero. Y el NOT te cambia el NOT es para invertir, por así decirlo, ese resultado. Avísenme si voy muy rápido, si algo, yo por ahí suelo enredarme un poco por ahí en las explicaciones y eso. Y me detengo. Después están los arreglos. Los arreglos, piénsenlos como ustedes tienen las variables y los arreglos son como casilleros donde pueden guardar varios tipos de variables, varios conjuntos de variables. Para identificarlos, se declaran parecido como una variable, solo que se indica la cantidad de arreglos que tiene con un número adelante, con el número adentro, digo. En el caso del RhinoScript, acá está este operador comparativo que dice que si existe un arreglo, que le asigne un valor, y si no existe, que lo cree y que se lo asigne. Entonces, acá en el arreglo que se va a utilizar, se guardan los puntos de control por donde va a pasar la línea después. Entonces, todos los resultados de X, de Y, de Z se van a guardar, o sea, estas tres variables se guardan dentro del arreglo. O sea, ustedes dentro del arreglo tienen tres variables donde cada variable tiene su punto. Después, tengan eso en mente, que ahora vamos con vamos primero con el bucle. Después con los bucles, que ya son las estructuras de control. Acá puse otro diagramita en bloque. Este es el famoso step que modificamos para que se hagan más ancha, más larga, con más punto, menos punto, más cantidad, menos cantidad. El step funciona de esta manera. Esta es como la manera más arcaica, que es una variable que nosotros solemos usar u, que siempre vale 0 al principio,
y que suele ir hasta pi. En este caso va tiene que ir hasta 10. Y acá te dice se incrementa en 1. Esto lo que nos va a dar es una seguidilla de números que va del 1 al 10. Este bucle, sobre todo el for, el while y el do while, lo puse para que lo tengan presente, que existen, pero no, acá no lo vamos a usar y creo que enrollarnos en estos sería una pérdida de tiempo. Los bucles sirven para repetir un proceso una determinada cantidad de veces, indicada precisamente como por un límite, para poder realizar esa tarea. Por ejemplo, si nosotros no usáramos un bucle y quisiéramos hacer las formas, tendríamos que ejecutar infinidad cantidad de veces el código que nos genera una sola línea, por ejemplo. Entonces, nosotros con una estructura de control que podemos ir de un punto inicial hacia un punto límite y le podemos dar el incremento que nosotros querramos, eso nos permite poder tener como un control establecido y limitado de lo que queremos crear. Entonces, el bucle for se utiliza específicamente con arreglos. ¿Cómo sería? Esa acción que es recorrer un arreglo desde el principio hasta el final se llama iterar. Esa iteración y esa acción después se guarda dentro del arreglo para después poder con el código hacer algo, que ahora ya lo vamos a ver cuando veamos lo que son las funciones. Acá abajo hay un pequeño ejemplo de cómo funciona el for de manera, por así decirlo, generalizada. O sea, tenemos la variable, el valor inicial, después tenemos el valor final, que esto es lo que nos delimita, por así decirlo, el límite, la redundancia, de lo que vamos a hacer, y acá está el step. Acá se da por sentado que el step es un incremento. En otros lenguajes, si lo llegan a ver, se pueden hacer incluso los incrementos de 2 en 2, de 4 en 4, se pueden hacer de un montón de maneras. Entonces, ¿qué tenemos con esto? Tenemos que, si se cumple esta condición, podemos hacer lo siguiente, rellenar las variables con los valores y después verificar de nuevo si u sigue siendo menor a 2pi. Si u sigue siendo menor a 2pi, rellenamos las variables y vuelve a comenzar. Y así sucesivamente vamos llenando los casilleros. O sea, ¿se acuerdan de las variables y eso? O sea, vamos llenando las variables con nuevos valores y los casilleros con nuevas variables con nuevos valores, que después se van a ir almacenando. ¿Dónde? Para eso vamos a ver los condicionales selectivos, que estos son los más fáciles, que es, si pasa una condición que haga una operación y si pasa otra condición que haga otra. Este es el más usado, es si, o sea, se vio en el ejemplo del huevo y creo que se ve también en el ejemplo del RhinoScript, que entonces, ¿qué nos dice? Si acá nos dice, si es un array, si es un arreglo, que no, si es un arreglo que nos, perdón, is array are point, sí, si es un arreglo, entonces que nos genere un casillero más, ¿para qué? Para después poder realizar esta tarea, que es asignarle esas variables al arreglo. Y si no es un... Sí, Diego. O sea que me perdí en ese más 1.
O sea, ¿qué significa? Sí, Agregar un nuevo casillero al arreglo, al array. al arreglo, claro. El Agregar. arreglo, vos Ok. pensalo, no sé si me da el tiempo, sí, espera. Sí, sí, está. Ya está. X, Y y Z. Entonces, cada vez que esto se repite, se arregla, se agregan casilleros. Cada vez que esto se repite, se agregan casilleros. Lo vamos a ver un poquito más al final cuando lo veamos con el código paso a paso. Se ve un poquito más claro. Este, y si no existe un arreglo, porque acá no declara el arreglo, ArtPoints no lo declara como arreglo al principio, sino que si es un arreglo, lo hace, y si no lo es, lo crea como tal. Para mí es un poco medio ineficiente, pero bueno, en el RhinoScript se hace así. Eh, lo que hace es eso precisamente, es crearlo para poder arrancar a hacer la forma. Y creo que acá abajo, sí, vuelve la... Y bueno, y después están la función o su proceso, que este es como, por así decirlo, como el arma más útil que tenemos para realizar el código, que es todo, todo lo que tenemos acá está encasillado en un subproceso. Eh, yo había visto, me acuerdo, un video de una maestra que enseñaba matemática, que explicaba cómo funciona, cómo enseñaba cómo trabajar con funciones matemáticas, y decía que era una caja perfecta que vos le metes una ecuación y te devuelve un resultado. Y acá la función funciona de la misma manera. Vos le metes un algoritmo adentro de la función, o de un subproceso, también se llama. Entonces vos eso lo podés volver a reutilizar. Si yo creo un subproceso que se llame esfera 2, que haga otra cosa, y acá adentro lo llamo, dice cal sphere, pongo otro cal sphere 2, y me va a generar dos formas al mismo tiempo, sin necesidad de andar repitiendo el código a cada rato. Eso ya van a ver cuando veamos algún ejemplo, las utilidades de eso. Perdón, una pregunta. Y ahí Sí, cuando le pones el call sphere, le tenés que poner and para que, digamos, lo tome como esa secuencia o no, cómo. porque acá, mira, acá ya teniendo esas herramientas lo vamos, ya creo que se puede ver mejor. Eh, Acá tenemos un bucle for, que se va a repetir hasta que b sea igual que pi. Entonces el step, el incremento va a ser del 0,10. O sea, b va a valer 0,10, la segunda vuelta va a valer 0,20, la tercera vuelta va a valer 0,30, y así sucesivamente hasta que valga pi. Esa cantidad de veces se va a repetir el algoritmo de Cal-Sphere. Se va a repetir esto, toda esa cantidad de veces. Entonces nosotros podemos hacer que se repita eh, otro subprograma también, u otras cosas dentro de esto. Y fíjate que acá solamente llamamos una función, y después adentro de la función tenemos todo esto. No sé si eso era lo que quería saber o... No, bueno, no importa. Terminá de explicar y después pregunto otras cosas. Bien. Y después tenemos los métodos. Los métodos son funciones, propiamente dicho, pero esos ya son propios de los programas. Son más, como dice acá, los mismos desarrolladores de los programas o de las librerías ya las crean, dichas funciones, para que nosotros no tengamos que eh, eh, pensarlas o rompernos la cabeza para hacer que funcionen. Por ejemplo, el Rhino@Curve. El Rhino@Curve es lo que te genera la línea entre los puntos de control que hacemos en el algoritmo. Entre todos estos puntos de control, o sea, cuando nosotros los tenemos en el array, después le decimos Rhino@Curve,
en argpoints. Entonces, el programa ya entiende que argpoints están todos los puntos de control y rhino_add_curve sabe que tiene que trazar la línea entre todos esos puntos. Y ahí, al trazarla, nos genera ya la primera línea, la primera forma. Y bueno, ahora sí, si querés preguntar, porque después vamos a hacer una comparativa con otro, a ver si lo podemos quitar la duda. Sí, bueno, en realidad es que vos decías que, bueno, ahí cuando haces el llamado, Sí. resuelve todo eso. Entonces, Sí. ponele si vos le querés que también haga otra cosa más para no hacer otro script. O sea Sí. que yo pensaba que, bueno, ¿qué conector le ponés? Me suele decir el conector, pero como para que entienda eso y vuelva a hacer otra figura aparte Ajá. que sea más complejo. Porque ahí hace sphere, digamos. Sí. Entonces vos ahí en ese renglón le Sí. tenés que agregar eso, lo que preguntaba. ¿O no? Sí, no, o sea, vos cuando lo llamás, cuando llamás a la esfera, o sea, a la función esfera, Sí, está llamando a este algoritmo. Este algoritmo lo que hace es, te crea una línea en realidad, no te crea toda la forma. Toda la forma después te lo crea esto en función de todo lo que se va desarrollando acá. Vos si querés hacer otra forma es con simplemente apretar Enter y poner cal. ah, bien, El nombre de otra función ya te está llamando dos funciones. está bien. Entonces vos podés llamar la cantidad de funciones que quieras. Obviamente las funciones las tenés que declarar abajo. Sí, Pero vos dentro del bucle podés llamar las funciones que quieras. O incluso, si te pones imaginativo, podés poner un condicional para que si B vale tanto, llamar una función, y si B vale X, llamás una función, si B vale Y, puedes llamar otra. Entonces puedes tener, como por así decirlo, un resultado, por así decirlo, distinto, más experimental. sí, dependiendo de eso, Sí, le tenés que agregar el sub después abajo, especificando claro, todo eso. claro. Vos con sub, acá en el RhinoScript, vos declarás que es un subprograma con la palabra reservada sub. Bien ahí la pregunta. Vos declarás que es un subprograma con la palabra reservada sub, sphere, y tiene que ir entre paréntesis el parámetro que nosotros le querramos mandar. Claro, Ustedes escriben el algoritmo y colocan el end sub, que esto es lo que le indica al programa, al RhinoScript, que el subproceso ya está terminado. Entonces, cuando el subproceso se termina, acá se activa el next y vuelve de nuevo a ejecutarse el subproceso. Ángel, ese subproceso lo va a correr siempre que pueda ir de 0 a pi API. cada 0,10. claro, Mi por el pregunta rango. es la siguiente: si vos abajo de callSphere pones call, no sé, cylinder o callSphere 2, Sí. ¿lo hacen simultáneo o una vez que termina de hacer el callSphere, que termina todo eso, arranca y hace el callSphere 2? No, primero ejecuta este y después ejecutaría el siguiente. Bien, cuando lo termina completo, o sea, que después de que vaya de 0 a pi, No, ejecuta este, por ejemplo, ejecuta este. ejecuta Hace una... todo esto, Bien. hace toda esta tarea y después ejecuta el callSphere 2 y hace toda esta tarea y después de nuevo. Y después vuelve, ok, listo, esa era la duda, no sabía Bien. cómo repetía, se alternaba, o sea, porque No. va a tener que ir a línea 9, después va a leer línea 10, vamos a suponer que el 10 sería... Claro, va en cascada, sí. Termina esos dos subprocesos, vuelve a leer la línea 9, vuelve a leer la línea 10 y así Sí, sucesivamente. tal cual, sí. Bien. Con el script ¿alguna otra duda más? No sé si se entendió, si me enredé. Como dice Daniel, que calla otorga. Bueno, aún hay más.
Le pregunté a Daniel si se podía incorporar el tema de Python. ¿Por qué? Porque experimentando el RhinoScript se queda muy corto en lo que es herramientas para poder tener, por así decirlo, control sobre el código. Y experimentando con Python pude replicar el mismo algoritmo, pero en el otro lenguaje. Las diferencias son mínimas, cambian algunas palabras y, por ejemplo, en el código de Python es mucho más eficiente porque esta comparativa de acá no se usa porque acá directamente ya lo crea al arreglo. Entonces no hace falta hacer comparativas si existe, si no existe, si existe le agregó uno, si no existe. Entonces acá directamente lo crea, existe y lo llena. Para que antes que nada el script en Python, yo ya se lo pasé a Damián y a Sole para que después lo puedan subir y lo puedan tocar. Lo que se hace es, se importa la librería de todas las funciones de Rhino al editor de Python y se importa las librerías de mat. Lo que tiene de bueno la librería de mat es que, por ejemplo, acá para declarar pi, tenemos que hacer la cuenta y acá directamente pi se declara. Mat pi es igual a pi. Y lo usamos directamente con el nombre. La otra diferencia es que para que el código se ejecute, fíjense que acá primero que ejecutamos esta parte y después el subproceso, y acá va primero el subproceso y después va la construcción de la forma, por así decirlo. Eso por una cuestión de que Python funciona distinto y que necesita que los subprocesos estén declarados primero. La otra diferencia es que en Python, entre Python y el Rhino, es que en el RhinoScript el subproceso se declara con la palabra sub y en Python se declara con la palabra def. Esto muchos creo que no lo van a tocar, pero qué sé yo, si quieren meter dos formas dentro de una misma creación, nada, lo tienen que tener en cuenta de que las palabras estén y eso. Y que el subproceso se cierra con endsub y en Python es simplemente con el indentado. O sea, si ustedes salen del indentado y vuelven de nuevo, Python interpreta que el subproceso terminó ahí. El indentado son las líneas estas que funcionan con el tabulador. Y lo otro es que las variables en Python no necesitan de una palabra reservada. O sea, si ustedes ponen pi es igual a 3,14 xxxxx, Python ya directamente lo interpreta como una variable. Hay un montón de buenas prácticas que se usan con respecto a las variables que no las vamos a usar acá porque directamente las declaraciones de variables son letras individuales, pero por lo general uno trata de que sean letras minúsculas, o si es pi, en este caso sí, pi mayúscula. Pero por ahí, si ustedes declaran una variable que empieza con un número, Python no se las va a tomar. Entonces traten de siempre, si van a declarar variables nuevas porque quieren experimentar, que sean siempre en letras minúsculas. Y después, entre otras herramientas que nos ofrece poder hacer los códigos en Python, tiene unos agregados, que son este print, que si quieren lo pueden usar y si no, lo pueden comentar con el símbolo de numeral, se hacen los comentarios, lo comentan y lo guían. ¿Qué nos dice el valor de cada punto en cada vuelta? Ahora cuando lo ejecutemos capaz que se ve mejor. Nos va a decir el valor de cada punto en cada vuelta. Eso nos va a permitir tener más control a la hora de decir, bueno, yo ejecuto esto y sé que la primera vuelta lo tengo en tal valor.
Entonces, si quiero que algo arranque en tal lugar, puedo pensar la ecuación para que arranque por arriba, arranque por abajo, arranque en tales coordenadas, e ir teniendo como una scope, como una visión más, un poquito más controlada de eso. Después, estas son ya funciones del RhinoPython, que argpoints es lo que te llena el arreglo con los valores. Esto es lo que crea... y esto es una yapa que la estuve experimentando, y es que antes en el código viejo de Rhino, una vez que generabas el código tenías que ir a los comandos de Rhino y cerrar la curva manualmente y todo eso. Bueno, esta parte de acá abajo, ya te lo hace automático. Con funciones específicas. Por eso aclaraba esto de los métodos, que son funciones ya hechas para que nosotros no tengamos que andar repitiendo cosas. Entonces, nosotros acá creamos la curva y podemos cerrar la curva con la función que se llama closeCurve en la variable donde están las curvas. O sea, es así. Se añaden los puntos, se crea la curva mediante los puntos. Entonces, esas curvas las introduce dentro de una variable, y si STRCurve es true, o sea, es verdadera, o si es falsa, o sea, si no están cerrados, entonces que lo cierre. Uy, lo taché. Entonces que lo cierre. Y si están cerrados, bueno, los deja así. Entonces, Python te ofrece un poquito más de herramientas a la hora de explorar y por ahí no tener que andar haciendo por ahí. O sea, nos permite automatizar tareas que por ahí son chiquitas, pero son tediosas. Y que por ahí, qué sé yo, nos olvidamos. Sí, no cerré las curvas, o bueno, alguna que otra función que tiene Rhino que se pueden hacer acá. ¿Alguna duda entre las diferencias entre el código con Python y el de Rhino? Creo que Sí. la primera parte no la escuché. ¿Por qué no se cierra el if en la línea 26? En la línea 26. Sí. O sea, ¿por qué no hay un end if? Porque no hay un end if. Sí. Es porque Python funciona por indentado. O sea, vos con la indentación le das a entender a Python si algo está cerrado o no. Ah, ok. Asume que ahí se cierra la Claro, función. asume que, por ejemplo, acá, el for, vos lo abrís, o sea, vos le das la apertura con el 2 puntos, y con el indentado ya decís que todo esto que está acá está dentro del for. Fíjate que ya acá, cuando pasás a introducir los puntos dentro del array, dentro del arreglo, ya está en la misma línea del for. Entonces ya fíjate que la línea está corta y te Sí. da a entender que el bucle está cerrado. Ahí lo entendí. Esa parte al principio se ve que no me quedó claro y bueno, ahí está, gracias. Joya. Y bueno, ¿por qué le comentaba esto a mi año, a los chicos, de ver si nos podíamos pasar a Python? Era como que no quería complicar las cosas, pero está bueno porque había visto un video que con inteligencia artificial hacían como que quitaban, por así decirlo, el material de una creación 3D, de una creación 3D, quitaban como material sin que perdiera la fuerza. Entonces digo, bueno, o sea, Python es la entrada a la inteligencia artificial, y estaría bueno, nada, como introducir, por así decirlo, un pequeño acercamiento a lo que es
el lenguaje de programación y la inteligencia artificial, porque creo yo que el día de mañana, y sobre todo con todo lo que es inteligencia artificial, programación va a ser casi tan vital como lo es, no sé, aprender inglés y esas cosas, ¿viste? Para poder desarrollarse en cualquier ámbito que requiera una computadora. Sobre todo porque Python... Sí, Perdón, que quería hacer un aporte justo que mencionaste eso. Hay un diseñador que se llama Arturo Tedeschi que sí, hace justamente eso de pedirle a la inteligencia artificial que le programe en Python sí. los scripts de Rhino y después los tira en Rhino y como que a partir de ahí como que modela y Sí. diseña y hace unas cosas que están recontra flasheras y están... Sí. León, no te escuché bien. Después tirá bien el nombre de qué persona es. Arturo Tedeschi, ahí pasó el Vale. nombre por el chat. Dale. Sí, sí, más que nada que las ventajas que tiene Python, que acá como dices, o sea, tiene una comunidad muy grande que lo que hace es, esta comunidad es proveer de estas herramientas, de estos métodos, por lo general son todos de uso libre, o sea, no tenés que andar comprando las librerías ni nada, eso vos lo podés buscar y usar. Entonces, es como que te abre directamente todo un mundo de posibilidades, no solamente para Rhino, sino para otro tipo de cosas. Y lo que está bueno también es que esto no va tanto de pedirle, por ejemplo, a la inteligencia artificial, por ejemplo, a ChatGPT, que nos dé el código, sino de nosotros, mediante un algoritmo, obviamente, mucho más avanzado, o sea, esto no es como, recién es como una uña de lo que es meterse a inteligencia artificial, poder idear nosotros, por así decirlo, un algoritmo, una automatización que nos permita hacer un diseño que nosotros imaginamos. Esa es la diferencia, por eso pongo acá, es la puerta de entrada al machine learning y a la inteligencia artificial. Creo yo que tener una base de machine learning, más que del hecho de pedirle un prompt a ChatGPT, decirle, bueno, si yo entiendo cómo funciona la IA, que eso es lo que realmente te va a diferenciar del que el día de mañana te dice, no, pues yo, ¿y cómo hiciste? No, con ChatGPT. Y vos saber cómo funciona la inteligencia artificial, poder hacer un algoritmo propio que piense y diga, si acá pasa esto, entonces que haga esto, si acá pasa lo otro, entonces que haga lo otro, si acá pasa esto, entonces que haga aquello, que tome los datos, que los razone, que los procese. Y nada, o sea, aparte es un lenguaje fácil de aprender y el editor de código tiene otras herramientas que ahora sí, no sé si me estoy yendo, si me da el tiempo o no, para ver el editor de código de Python. Un segundito. Va, ¿cómo estoy de tiempo? Dale. ¿Estoy bien? Dale, joya. Bueno, sería eso. ¿Alguna otra pregunta con lo que es Python? O sea, ¿se entienden las similitudes entre los códigos? Mira, esto lo acabo de ver. ¿Se entiende la similitud, cómo funciona este bucle for y este bucle for? O sea, funciona de la misma manera, pero se entiende en la sintaxis si ustedes quieren modificar. ¿Logran ver dónde tienen que modificar? Sí, ahí donde está el mat, cos ese sería. Bien. Bueno, pero por ejemplo, si ustedes quieren modificar el step, ¿Qué sería el 09? claro, el 0 es el step. Bien. Y este 0 es el valor de U. Y esto de acá es el range. Si ustedes buscan algún tutorial de Python o algo, por lo general en los for no se usa rs.frange, se usa simplemente range. En este caso se usa rs.frange porque nosotros estamos trabajando con
números con decimales. Y los números con decimales en los lenguajes de programación se identifican como por float. Entonces, ustedes al importar las librerías de RhinoScript, ustedes la importan. Esto lo que hace es importo librería de RhinoScript como RS. Entonces, acá llamo la librería de RS y puedo usar los rangos en decimales. Entonces, acá nos permite poder usar 2 por pi. Y bueno, ya acá pueden modificar este step. Acá lo mismo. El step lo pueden modificar desde acá. Y bueno, y eso sería básicamente todo. Y aún hay más. Nah, o sea, esto es simplemente un pequeño vistazo. Yo esto todavía lo estoy testeando, pero también lo hablaba con los chicos como para que lo tengan en cuenta. Porque una alumna que había preguntado en la primera clase qué pasaba si perdían los progresos y eso. Y en programación se usa, no sé si alguno la habrá usado para otra cosa, GitHub. ¿Ninguno usó? Sí, sí, yo lo uso. Ah, bien, joya. Bueno, vos que sabes, o sea, para lo que es control de versiones y eso, para no ir perdiendo, por así decirlo, los progresos, la herramienta GitHub es mediante comandos, una consola que mediante comandos nos permite tener un control de el trabajo que vamos haciendo. Por ejemplo, acá arrancamos con el cilindro. Disculpen el pulso. Arrancamos con el cilindro y acá aplicamos la primera transformación. Entonces el cilindro se transforma así. Entonces a nosotros nos parece interesante esta forma y la podemos guardar como por así decirlo, en la base de datos del controlador de versiones y podemos tener como un control de lo que va pasando. Ese guardado puede ir con una leyenda, con lo que se hizo, con todo eso, y ir progresando de esa manera. Y en el caso de que a nosotros, por ejemplo, nos gusta, hicimos una modificación acá y nos gusta, y queremos probar con otras cosas, pero queremos guardar la primera que nos gustó porque digo, bueno, quiero probar, pero no quiero perder. Pues se puede hacer, o sea, se pueden dividir por ramas también. Acá te muestran un montón de ramas. Se pueden dividir por ramas sin perder la rama principal. Entonces, en el caso de probar, un día me gusta la transformación, puedo pasar esa rama de experimentación a la rama principal y poder seguir trabajando. Con la posibilidad también de poder volver a las ramas anteriores. Eso sirve tanto para un proyecto personal como también, por ejemplo, para proyectos a futuro que van a ser en grupo. Entonces uno puede experimentar acá, el otro a partir de acá puede experimentar otras cosas e ir vinculando los trabajos y de esa manera poder llegar a un proyecto final. Esto está como en fase, en una fase beta, está en una fase verde. Me queda por terminar de probar unas cosas, pero para que lo tengan en cuenta si les interesa, todo esto más que nada son herramientas para la experimentación más que nada. O sea, lo pueden usar como no. O sea, no es algo obligatorio. Yo por ahí escucho por ahí las dudas que hacen y yo las anoto y bueno, capaz que con esta herramienta se puede solventar tal duda y por ejemplo con todo lo que es Python se puede tener un poquito más de control con respecto a las formas y nada, mentira, no hay más nada. Y bueno, y eso sería todo.